Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hanmao Menchunchon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Wonji Sol de la iglesia Hanmao Menchunchon. Yo tenía una vida dirigida por mí misma, viví libremente por mi inteligencia y me guiaba por lo que pensaba, hasta que me encontré con Jesús resucitado y cambiaron completamente todos mis valores. Quisiera compartirles cómo me encontré con Jesús que estaba del lado opuesto y cómo por medio de la verdad gozo de la libertad. Yo crecí como la menor de 3 hermanos en una familia feliz. Ahora que miro hacia atrás, la estantería de libros de mi hermano mayor fue la influencia más grande de mis pensamientos y valores. Yo estaba fascinada al mirar sus libros de filosofía y de la vida, por eso actuaba de manera adulta. En uno de los libros decía, de las decisiones de la vida, las más importantes son las decisiones de los valores. Yo estaba fascinada con esa frase que crecí preocupándome y buscando qué será lo más valioso. Mientras iba a la Universidad de Arte, yo fui construyendo y fortaleciéndome en conocimientos propios por medio del arte, la filosofía y las conversaciones con las personas. Y luego de graduarme, me fui a estudiar a Francia. Como ustedes sabrán, Francia es un país muy liberal. Yo crecí en un entorno familiar confesionista y patriarca, pero al encontrarme con las personas de Francia y ver sus vidas, me quedé muy impactada. Ya sea las expresiones de lo que piensan o cómo transmiten sus sentimientos, los valores de la vida y detalles de los aspectos de sus vidas, todo me sorprendió. La humildad y la paciencia no eran virtudes, sino que era importante mostrarse a sí mismo y expresarlo. Y además yo pensaba que una pareja entre un hombre y una mujer podría vivir juntos solo estando casados, pero había diferentes tipos de convivencias en las familias. Coexistían diversos valores de ideologías y diferentes religiones. Yo tomé esta manera de vivir con frescura y libertad. Me junté con aquellas personas y me esforcé mucho para ser aceptada en ese estilo de vida. Luego de clase, ya sean profesores o estudiantes, todos iban afuera a fumar juntos y conversaban del arte y la filosofía. Salvo yo. Por eso probé fumar aunque tenía náuseas. Además, la carrera que yo estudiaba era arte formativo, que se trataba de comprender y analizar el arte por medio de las distintas áreas de las humanidades como la estética, la filosofía, la sociología, la antropología y la psicología. Encima que era bastante liberal el ambiente, me encontré con la filosofía francesa que cambió mucho mi manera de pensar. Yo estaba en contra de la lógica del poder gobernante, en especial la lógica de los hombres. Lo fundamental de mi tesis fue criticar la historia que fue escrita por los hombres y la violencia social, y saqué a la luz los problemas de género que hasta ahora fueron descuidados a lo largo de la historia para desmantelar y reestructurar los conceptos existentes de las identidades de género. Escribí que las personas podían elegir su propio género independientemente de su sexo biológico. Además, traté de desmantelar la forma dicotómica de pensar sobre el hombre y la mujer y hablé sobre la formación integral de la identidad de género en nuestra sociedad utilizando el arte y la filosofía contemporánea. Básicamente estaba afirmando que no existía la verdad absoluta o la corriente de pensamiento dominante. Me inspiré en obras de arte y filosofía que afirmaban que todo es probable y posible, y entonces pensé que finalmente encontré los valores y la libertad que estaba buscando. Sin embargo, en mi vida cotidiana siempre me sentía vacía. El arte, que parecía tener todos los valores, por otro lado parecía ser toda una ilusión, y los filósofos que a mí me gustaban terminaban suicidándose. ¿Será que la vida no tiene respuesta ni tampoco tiene una verdad? ¿Cuál será la forma del hombre y qué será la verdadera libertad? Hice mis trabajos de arte expresando estas agonías, buscando la verdad. Era muy difícil pensar en cosas metafísicas sin tener ninguna respuesta. Sin embargo, yo pensaba que eran necesarias en el arte estos tiempos de cuestionamientos. Mientras estudiaba en el exterior, un día una amiga me invitó a su iglesia. Me dijo que esa iglesia es muy hermosa y que las alabanzas que cantaban sus amigas, que se especializaron en música, eran conmovedoras. Por eso decidí con el pensamiento de que iba a escuchar un pequeño concierto. Después del culto salí con un grupo de personas en las cuales una hermana nos invitó a su casa a cenar y aquella hermana me empezó a hablar sobre Jesús. Yo pensé, aunque me hables miles de veces sobre Jesús a una persona como yo, es inútil. Pero por ser la primera vez que la conocía y por invitarme a la cena, la escuché por respeto, y luego la observé con atención. Yo hasta ahora venía criticando a los cristianos, por eso necesitaba aún más verificar de esta hermana que me hablaba de Jesús, antes que Jesús. Pero la forma en que hablaba y la manera de transmitirlo no me disgustaba.
En el comienzo, con el pensamiento de conocer una amiga, comenzamos a contactarnos naturalmente, pero apenas escuché de Jesús, lo eliminé de mi cabeza al instante. Un día, en la ventana del primer piso, alguien dejó un libro gastado. Al abrir, era una Biblia en francés que estaba muy usado desde hace tiempo. Así comencé a leer la Biblia con atención. Mientras toda la noche hacía trabajos, miraba una película, bebía un vaso de vino, escuchaba música, cada tanto abría aquel libro. Cuando miraba aquella Biblia gastada y pequeña, me acordaba de las palabras del Evangelio que me compartió la hermana. Luego de estudiar en Francia durante 5 años, volví a Corea y desde ahí pasé tiempos de guerra alrededor de 1 año. Al volver a estar junto a mis padres, después de tanto tiempo sin ellos, comenzamos a chocar y pelear por varias cosas. Como luego de mi viaje mis valores habían cambiado, las palabras de mi papá, que eran muy patriarcas, hacían frustrarme y oprimirme al punto de ahogarme. Mi familia está en contra de mis estudios en el exterior. Sin embargo, como yo quería, me había mandado, pero al ver a mi papá que yo resonaba de mala manera frente a sus palabras, porque antes era una hija obediente, se lamentó mucho, y también hubo veces en que me iba de casa. Yo estaba muy enojada con todo, incluso con el sistema social. Vaya a la ciudad que vaya o me encuentre con alguien, todo me parecía aburrido y ridículo. Con pensar que tenía que acostumbrarme a esta vida me sentía frustrada y me rebelaba pensando que tenía que volver a Francia. Yo estaba completamente inadaptada a la sociedad. Cuando estaba pensando en que ya no podía soportarlo más, comencé a sentirme mal y fui al médico donde me diagnosticaron cáncer de tiroides. Toda mi familia cayó en desesperación al enterarse que la hija menor, totalmente rebelde e inadaptada a la vida de Corea, tenía cáncer. Mi corazón orgulloso llegó hasta lo más alto, tenía un carácter que no dejaba estar a nadie al lado mío y estaba a punto de explotar porque estaba llena de palabras en mi corazón que no podía expresarlo a nadie, pero yo, siendo así, estaba hiriendo a toda la familia. El cáncer que tenía no era tan grave, por eso me dijeron que no era necesaria la cirugía, pero como no me sentía segura, decidí operarme. Fueron momentos difíciles de aceptar. La palabra cáncer, la primera vez que entró a cirugía, las preocupaciones de mi familia, todas aquellas cosas me hacían sentir miserable y fui conducida a la insensibilidad y a la negación de la realidad. Luego de la cirugía, los siguientes 2 meses estuve insensible y fueron surreales para mí. No quería aceptar mi situación. Pasé mucho tiempo sola en un estudio propio para poder dibujar y estudiar. Estuve así hasta que pensé, ahora llegó el tiempo de salir afuera. Yo fui a Francia para ser curadora y aunque no se trataba de un trabajo, me había propuesto que si había algo que yo pudiera hacer, quería intentarlo y ver lo que pasaba. Luego de un tiempo obtuve un empleo y tuve que mudarme a otra ciudad. Después de que me haya instalado y adaptado al trabajo, me acordé después de tanto tiempo de la hermana en Francia que me compartió el Evangelio y la llamé. Tuve el pensamiento de que debía ir a la iglesia. Después de estar enferma y viendo la vida que tuve hasta ahora, tuve la duda de que si no habrá algo que me condujo a mi vida hasta llegar a donde estoy ahora. Por eso quería preguntarle, ¿qué es la vida y cómo es que debo vivirla? Pero yo nunca fui a la iglesia. Después de tanto tiempo nos encontramos y quería consultarle a la hermana acerca de la iglesia, pero ella me propuso ir juntas a la iglesia donde ella asistía. Por eso la seguía a ella. Pero al ver la iglesia humilde llena de gente que levantaban sus manos clamando ¡Señor!, pensé, no hice bien en seguir a esta hermana. ¿Por qué es que gritan de esta manera? Se ve muy desagradable. Pensaba de esta manera, pero al observarlos de cerca, ellos no me desagradaron y parecían tener algo especial. Después del culto, la hermana me presentó a otro miembro de la iglesia. Apenas la vi, parecía tener una fuerte carisma. Luego de unos días nos encontramos en la cafetería cerca de mi casa, y yo, para no estar oprimida por el carisma de la hermana, me puse una chaqueta de cuero para dar una fuerte impresión. Sin embargo, contrario a mis expectativas, me sentí muy cómoda. Desaparecieron de mí todos los límites y comencé a contarle mi historia. Así fue que naturalmente comenzamos a encontrarnos y por primera vez en mi vida empecé un estudio bíblico. Esta hermana me preguntó, ¿cómo es que podemos creer en un Dios invisible? Entonces yo pensé, esta es una pregunta que yo quise hacer. En verdad yo pensaba que ella iba a decir, si creemos en Jesús vamos al cielo. Entonces yo iba a contestar, ¿cómo puedo creer si no lo veo? Pero ella terminó preguntándome cómo es que creemos en un Dios que no se ve.
Si bien me quedé sorprendida, sentí una atracción por aquella pregunta desafiante de un cristiano que nunca había visto antes. Yo dije, creo que no se puede aplicar una lógica de que si veo o no veo, pero ella me dijo que hay una prueba. La hermana me mostró Mateo 12:39 que dice, pero respondiendo él les dijo, una generación perversa y adúltera la demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Y me dijo que hay una única señal. La señal de la resurrección está confirmado por las profecías que Jesús iba a resucitar al tercer día después de la muerte. Si esto fuese así, es obvio que la persona que se levante entre los muertos al tercer día, sin dudar, es la prueba de Dios. Sin embargo, a mí no me llegó el corazón de tal manera. Hay muchas opiniones acerca de la tumba de Jesús y de su resurrección, pero yo no podía creer aún esta verdad misma de que Jesús, siendo persona, haya resucitado. Sin embargo, viendo a aquellas personas que no creían como yo, viendo por medio de los cambios de los discípulos que siguieron a Jesús, pero delante de la muerte lo traicionaron, puede comprender por qué Jesús murió y resucitó, y por qué no dejó otra señal sino de la resurrección. Jesús era un hombre, como estaba profetizado en el Antiguo Testamento, pero ¿por qué el Hijo de Dios vino a esta tierra como hombre? ¿Por qué Jesús, habiendo hecho tantos milagros, al final los discípulos terminaron todos negando a Jesús? Me surgieron muchas preguntas, pero leyendo los versículos de la Biblia que la hermana me había buscado, me di cuenta de que la resurrección es la llave maestra que resuelve todas estas cuestiones. La muerte mostraba el límite de lo humano, pero los discípulos frente a la muerte de Jesús al final negaron al Maestro y buscaron su seguridad primero, y al tercer día, al encontrarse con Jesús quien resucitó, se rindieron y vivieron la vida de martirio. Todo ese registro estaba escrito en la Biblia. Los hombres con poder sueñan con la eterna juventud, pero como el rey Salomón lo tenía todo, sin embargo al final dice que es todo en vano, la esencia de la vida es limitada, que es la muerte. Pero la prueba de que venció la muerte y volvió a la vida es una prueba indudable de fe. Jesús tenía que venir como hombre para esta generación perversa y adúltera. Tenía que morir en cuerpo de hombre y resucitar. Solo de esta manera podíamos creer en la prueba de que Jesús es Dios. Fue un momento que sentí que algo fuerte se quebrantó en mi interior. Me quedé sorprendida. Jesús realmente resucitó. Entonces, Él es realmente Dios. Dios está realmente vivo. Sentía como si Jesús resucitado estuviese rompiendo una pared de mi interior y estaba entrando a mí. La hermana me mostró la palabra de Juan 16:9 y me dijo que el pecado de no creer en Jesús, que debía arrepentirme del pecado de haber sido dueña y recibir a Jesús resucitado en mi corazón como mi dueño. ¿El pecado de haber sido dueña? Era la primera vez que escuchaba algo así. Yo pensaba que la persona era el centro y dueño de su vida, y era una persona que no podía comprender por qué era el pecado el vivir siendo el centro. Yo pensaba que si cuidaba mi fe teniendo una voluntad firme y vivía esforzándome, Dios me diría, hiciste bien, trabajaste bien diligentemente. Pensé que me iba a alentar, pero ¿cómo es que el pecado es ser yo dueña de mi vida? Con un corazón confuso me paré frente a Jesús resucitado. Jesús, ¿ser dueña es un pecado tan grande? En ese momento me acordé de una palabra. Fue la palabra en donde dice que Cristo murió y resucitó para ser nuestro Señor. Me quedé impactada. El Hijo de Dios, Jesús, vino en forma de hombre a este mundo, padeció sufrimientos que no se pueden expresar con palabras e insultos muriendo en la cruz, y la razón por la cual resucitó fue para ser mi Señor. Frente a esta palabra yo supe cuál era el pecado de ser la dueña y mi corazón quedó derrumbado. Yo pensaba que Dios solamente era un ser santo, que nos enseñaba lo moral y nos daba consuelo, pero estaba completamente confundida. Dios me creó y yo estaba frente al Creador quien creó todo el universo, y gritando que mi vida era mía y viví tremendamente orgullosa e inútilmente. Como una persona como yo, Él muriendo en la cruz perdonó todos mis pecados y resucitando se hizo mi dueño. Sin embargo, yo seguía hasta el final queriendo ser la dueña, atreviéndome a desafiarlo e ignorándolo, lo pisoteaba. Tenía un corazón horrible, no podía no arrepentirme. Dios, por favor, perdóname.
me arrepiento. Perdóname. Ahora ya no viviré más siendo yo la dueña. Todo lo mío es tuyo. Solo Jesús es mi verdadero dueño. Me arrepentí y recibí a Jesús como mi Señor. Luego de recibir a Jesús resucitado como mi Señor, sobre todo hubo una gran paz en mi corazón. Siempre estaba sedienta de algo y vacía, pero ahora ese corazón fue llenado por Jesús. Sobre todo los valores fueron cambiados completamente. Ahora no son los conocimientos que aprendí en este mundo, sino que solamente las palabras de la Biblia son las que yo debo pensar y el camino que debo caminar, y me convertí en una loca por Jesús. Mis valores humanísticos también cambiaron. Dentro del orden natural de la creación, la sociedad, la familia y la vida personal, yo creo que deben formarse en los valores bíblicos. Y sobre todo, le quería compartir el Evangelio a mi papá. Yo perseguía a mis padres que asistían a la iglesia, y luego de estudiar en el exterior siempre los hacía preocupar. Pero al decirles con alegría, con la prueba de que Jesús resucitó, podemos creer con seguridad en Dios. Entonces mi papá, sorprendido, me preguntó, ¿qué te ocurre? Entonces le respondí, sí, me está pasando algo, me encontré con Jesús resucitado. Continuamos compartiendo el Evangelio con mi papá, y la relación fue restaurada y ahora él confía mucho en mí. Actualmente estoy trabajando como curadora en un museo público de arte, y para poder hacer intercambios con los museos del exterior, necesito viajar al exterior constantemente. Hace poco viajé a Nueva York y me encontré con una hermana de la iglesia Hammam que vive allí y salimos juntas a evangelizar por las calles de Times Square. Había muchas personas de diferentes naciones y habían pantallas de publicidades que parecían ser la cúspide del capitalismo. En medio de eso nosotras oramos, dejamos todo en manos de Jesús y solo compartimos la resurrección de Jesús. En especial le testificamos a un joven alemán y a una pareja de que la resurrección de Jesús es parte de la historia de la cultura occidental y así pudimos compartir con ellos acerca de Jesús. Ellos consideraban a Jesús como una simple persona que hizo buenas obras, pero le compartimos que Jesús resucitando nos demostró con claridad que Él es Dios y oramos por cada corazón para que pueda orar ardientemente. Y además recientemente le compartí el Evangelio a un estudiante universitario que era anticristiano que se parecía a mí en el pasado. Al igual que el Evangelio cambió a alguien como yo, estoy orando para que Dios guíe a este amigo de la misma manera en que corro la carrera en este largo camino. Yo creía que lo que veía era todo y buscaba por medio de conocimientos la libertad y los valores. Sin embargo, de lo contrario a esta vida, me encontré con Jesús, corté con los limitados valores mundanos y me convertí en una persona que espera lo eterno y lo que no se ve. Ahora estoy compartiendo el Evangelio a las personas cercanas como yo, que buscan valores de la vida sin sentido y luchan sin ninguna respuesta. El verdadero dueño Jesús condujo a alguien como yo, y ahora compartir el Evangelio es la razón por la cual vivo y es mi meta. Solo Jesús es lo más valioso de mi vida. Jesús me regaló lo más valioso de la vida y la libertad. Jesús, te amo. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.